La charla va a ser una especie de diálogo, nos hemos organizado los contenidos, ¿no? Nos hemos repartido el pastel, que queríamos hablar tanto uno como otro, y decíamos, bueno, tú hablas de esto, yo voy a hablar de estas cosas, y al final, pues, tenemos mucho que decir, pero vamos a resumirlo muchísimo, porque claro, este es un tema terriblemente complejo, pero con muchísimos matices, y ha sido, pues a veces, a ratos casi me arrepiento de haber dicho que sí a este encargo, casi, porque la verdad es que ha sido muy complejo, está siendo muy complejo, pero me está dando también muchas satisfacciones. Como historiadora del arte que soy, es de lo más difícil que he hecho yo hasta este momento. Y la verdad me apasiona. Y por eso dije que sí, ¿no? Porque suponía un reto. Entonces va a ser difícil resumirlo, pero también tengo que decir que el proceso de investigación todavía no se ha terminado, entonces es posible que igual dentro de 15 días tengamos algo nuevo que decir, pero tendréis que esperar a la publicación, que yo espero que el próximo año ya se puede publicar el libro, y ahí es donde ya explicaremos con muchísimos matices todo lo que hemos hecho, ¿vale? Aquí va a ser, pues bueno, una especie de resumen para que disfrutéis de estas piezas. Al fin y al cabo lo que vamos a proponer es una lectura de cómo mirar estas piezas. Bueno, entonces para empezar, ¿no, Gorka? Igual nos explicas tú qué es una reliquia, ¿verdad? Para empezar por el principio. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por lo más elemental, ¿no? Que es una reliquia. Imagino que os habréis pasado a la exposición, y si no, bueno, luego no, porque ya andaremos mal de tiempo, pero en cualquier otra ocasión podéis acercaros, porque es una pasada la exposición, son una pasada estas reliquias, unas piezas muy llamativas a nivel visual. Y yo creo que era obligada la pregunta de qué es una reliquia, que no tiene desde luego una respuesta sencilla, y lo vamos a ver, y nos servirá un poco a modo de marco para después, cuando Ainchane nos profundice un poquito más en estas piezas y en la investigación que está realizando, pues tengamos un marco más claro de qué son este tipo de piezas, por qué se utilizaron, por qué se problematizaron tanto, y bueno, un poco tener un contexto más amplio de todo ello. Bien, estas dos imágenes, la de la izquierda es un famosísimo relicario de Santa Fe de Conc, que es uno de los relicarios quizá de la Edad Media más famoso, un relicario de oro compuesto a partir de piezas procedentes de la antigüedad. La cabeza es una reutilización de una escultura romana. Bueno, en definitiva, un relicario espectacular. Y el de la derecha son unas reliquias que lo he puesto un poco al azar, no tiene importancia las piezas en sí. Son unas reliquias de Santa Úrsula, que está en una iglesia de París, y muestran de forma muy clara los huesos, que es lo que tradicionalmente vinculamos o entendemos como una reliquia, es ese binomio relicario, el continente, la reliquia, el contenido, que siempre van de la mano y ambos tienen mucha importancia, y pues el mostrar, el que se vea el hueso, que se vea la inscripción que identifica a cada uno de estos santos, siempre es importantísimo. Sin embargo, espera, a ver qué no se pasa. Ahí, eso. Sin embargo, si os pongo esta imagen, es la portada de un disco. Aquí la cosa es un poquito más complicada. Es un disco de Yoko Ono, que saca unos poquitos meses después de la muerte de John Lennon, y cuando muere John Lennon, ella coge las gafas, y además ella dice, ¿no?, que le arrebataron el cuerpo, se llevaron el cuerpo, y lo único que pudo coger fueron las gafas ensangrentadas de John Lennon. Le saca una foto desde su apartamento con las vistas al Central Park, al lado de un vaso medio lleno, medio vacío, con una metáfora pues muy visual, y no deja de ser un gesto el guardar un vestigio, un objeto que dispara una memoria vinculada a una persona que ha desaparecido, y ese juego entre la ausencia, entre el objeto que permite alumbrar esa presencia. Siempre este diálogo está muy conectado a las reliquias, que no dejan de ser huesos o piezas o elementos que ha tocado un santo, pero que un santo que ya no está, y sin embargo vemos que es un gesto que es transversal, que lo podemos encontrar en multitud de culturas, por no decir en prácticamente todas alrededor del mundo. Incluso en gestos cotidianos tenemos un impulso muy similar a lo que de una manera histórica fueron las reliquias, que hoy no las denominaríamos de ese modo, pero que participan de una misma idea de fondo. Si vemos más imágenes, claro, esa idea de crear un objeto al que se le tiene una particular veneración, pues se puede trasladar a esferas de lo más particulares. La izquierda es un cuadro esto fue en el 2013, en el Athletic de Bilbao, sacó una colección retiraron el césped. Y claro, ya sabéis, ¿no?, aquí seguro que habrá algún aficionado y aficionada al fútbol, y el césped encima de la catedral no es un lugar menor.
pues se prepararon estas piezas, y además es muy gracioso porque luego hablaremos de cómo se certifica una reliquia, cómo, pues claro, porque un hueso puede ser de cualquier santo, de cualquier personaje. ¿Cómo se certifica? Pues incluso ya veis que ahí se encargaron en decir que el césped es certificado y se conserva durante varios años y además iban numerados. O sea, sigue la misma lógica con una auténtica de una reliquia, pero trasladado a un ámbito totalmente distinto. Y os pongo a la derecha la procesión de San Prudencio, que seguro que alguien la ha visto, con el antiguo obispo Miguel Asurmendi, que procesionaba mostrando en una tradición que hunde sus raíces en la Edad Media, esa idea de en la festividad concreta de cada santo sacar en procesión la reliquia, y en la Edad Media pues la verdad es que esto generaba absoluta pasión, hoy quizá menos, pero todavía queda el recuerdo de todo ello. Y aunque resulte un poco extraño ver estas dos imágenes enfrentadas, creo que nos puede ayudar a entender qué es una reliquia, esa pregunta que estaba al principio, pues que es bastante más compleja de lo que inicialmente puede parecer, pero que también es interesante si la extrapolamos y si la ampliamos hacia fenómenos que nos resultan más cotidianos. Bueno, os pongo aquí otra pieza que a mí me encantó cuando visité la exposición de extraña devoción que se hizo en el Museo de Valladolid hace poquito. Y esta es la muela de San Cristóbal. Es una muela gigante, es un tamaño enorme, es una pieza de un animal prehistórico, no se ha identificado concretamente qué animal, pues no sé si un mamut o vaya usted a saber. Y claro, como San Cristóbal es el gigante por antonomasia, el gigante que lleva a hombros, la típica iconografía, ¿no?, que lleva a hombros a Cristo, pues una muela gigante, ¿de quién iba a ser? Pues de San Cristóbal. Entonces, claro, estas imágenes que ahora nos resultan tan chocantes, tan simpáticas, incluso divertidas, en la Edad Media nadie las cuestionaba, porque dentro del marco dentro de la cosmovisión de la época, si esta pieza habría obrado algún milagro y alguien decía, un obispo, una autoridad concreta decía que esta pieza había hecho un milagro, había sanado a alguien, había curado a una persona, ya eso era una garantía suficiente de que era la muela de San Cristóbal y además era milagrosa, por tanto una reliquia con todas las de la ley. Claro, luego vino Trento con la Contrarreforma y este tipo de prácticas empezaron a controlarse un poquito y San Cristóbal quedó arrinconado a una cultura ya más, a una devoción más popular, pero bueno, nos ha llegado hasta nuestros días esta pieza tan curiosa. Claro, es que tiene tela el asunto. Bueno, esta es otra que a mí me encanta, porque aquí entramos, claro, hay santos con su cuerpo que mueren, pero claro, la Virgen, Cristo subieron al cielo en cuerpo y alma y por tanto no quedan vestigios de ellos, salvo algunos vestigios un poquito, ¿no? El prepucio de Cristo, pues claro, como fue circuncidado, pues es el único vestigio material que quedó de él, que por cierto hay varios, no solo hay uno, que sería lo lógico, sino que hay varios, en la actualidad hay como mínimo 3 que se consideran originales. Así que bueno, ya veréis que luego esto también es un tema que irá saliendo de cómo todo el problema de la veracidad y qué es la veracidad, cómo se verifican estas reliquias. Y este es el caso de la famosísima sábana santa de Turín, que la tenemos en la imagen de la izquierda, el Santo Sudario, la sábana santa, que es una reliquia por contacto. Es decir, Cristo no dejó ningún vestigio físico, ningún vestigio orgánico, pero este sudario que le envolvió supuestamente, ¿no?, cuando fue amortajado, pues dejó la huella y se ve el perfil, no sé si se ve creo que no se ve, el perfil en la parte izquierda se le ve la sombra del cuerpo de Cristo, que es lo que siempre ha llamado tanto la atención de esta pieza. Pero es una reliquia por contacto, no es un vestigio orgánico, como os digo. Y lo curioso es que podía haber más piezas por contacto. La de la derecha, la que está puesta en horizontal, es un cuadro pintado que simula, que tiene también la sombra del cuerpo, es una copia simplemente pintada de la sábana santa que se hizo en el siglo XVI, que se regaló a Felipe II, y la importancia de esta pieza es que estuvo en contacto con la sábana santa. Por tanto, hay un doble juego de contacto y ya simplemente ese hecho de que hubiera estado en contacto con la pieza original, la sábana santa de Turín, ya la convierte también en reliquia. Quizás de segunda fila, pero que en este caso, en el Escorial, que es donde está, el monasterio del Escorial, y en el contexto, particularmente Felipe II tenía mucha devoción hacia ella, porque además Calvino había escrito, el reformador había escrito un texto contra la práctica de las reliquias y
particularmente se enseñó contra la Sábana Santa diciendo que no tenía ninguna justificación histórica que eso fuera el perfil de Cristo. Y bueno, pues en esa lucha reforma contra reforma, esta copia de la huella pues sirvió también para reforzar esa fe, y también vemos que las reliquias no solo tienen un componente religioso, sino que también tienen un importante componente político. Bueno, dentro de estos brochazos, así un poco para ir introduciendo el tema y para problematizar toda esta cuestión, vamos a ver también que no solo hay reliquias de contacto, también se consideran reliquias incluso las firmas de, por ejemplo, las de Santa Teresa de Jesús, que están en la izquierda, que estas también se expusieron en el Museo de Valladolid, y hay muchas reliquias de firmas de este tipo, y claro, con personajes como Santa Teresa pues ya adquieren lo que es simplemente una firma, y ya adquiere una entidad que se le considera directamente como una reliquia. Y en la derecha os pongo una imagen de un escrito, de un manuscrito de Lutero, que también dentro del contexto de la Reforma, en contexto en el que se prohibió la circulación y la veneración de las reliquias, al menos de las reliquias orgánicas, porque se ponían en duda y porque, bueno, en esa misma dinámica de ir en contra de las imágenes, se iba también en contra de las reliquias. Sin embargo, pese a que se hacía eso, las reliquias, las graforreliquias que se consideraban de los reformadores, sí que se tenían como una suerte de reliquias. O sea, que pasaba un poquito lo mismo. Al final necesitaban tener un objeto, un elemento al que aferrarse para que esa memoria no se pierda. Porque lo más importante que tienen las reliquias es traer al presente una memoria del pasado. Eso es quizá lo más importante cuando hablamos y cuando nos referimos a unas reliquias. Pongo más ejemplos para que veáis que el tema pues tiene su cierta enjundia, ¿no? Porque dentro de este contexto también de reformistas, Lutero pues le pasaba lo mismo, no podía tener su reliquia, no podía tener su cuerpo, pese a que tuvo también que no me voy a meter en los funerales de Lutero, pero sí que es un personaje que tuvo muchos problemas a la hora de llevar a cabo esta problematización con algo que estaba tan implantado, que tenía unas raíces tan profundas y que era muy difícil extraer de su sociedad. Entonces no se crearon reliquias de huesos como tal, o reliquias de las que estamos más acostumbrados a ver, sino que se crearon otra suerte de reliquias, como vemos por ejemplo la capa que él mismo llevaba, la jarra que pertenecía que se encontró en la casa, que estaba inicialmente en la casa de sus padres y que después se guardó en una colección, o por ejemplo el zapato de Melanchthon, otro reformador muy importante, amigo personal de Lutero, y que se conservó su zapato como una reliquia. También están los zapatos de la Virgen, las pisadas de la Virgen. Bueno, el abanico de reliquias es inagotable, es espectacular, pero bueno, no deja de ser curioso que pese a que intentaron controlar toda esta circulación, ellos mismos acabaron creando unas reliquias de otra naturaleza. La más interesante de todas para mí es la que tenemos en medio, porque es que cuando muere Lutero le sacan su máscara mortuoria, le sacan un vaciado facial post-mortem, elaboran después un positivo, se hacen varios positivos, pero uno de ellos es de cera, que es el que vemos en la imagen, y construyeron una efigie, una imagen de vestir que se expuso en la iglesia de Hallen de Alemania, y se expuso, que aquí pues un cuerpo incorrupto, la efigie de Lutero, la línea es muy delgada, no tiene un componente, ese componente orgánico que era principalmente el que criticaban, pero desde luego las líneas, no sé si coincidís conmigo, ¿no? pero creo que son finas, y esto lo que nos demuestra sobre todo pues esa idea que al principio transmitía, ¿no? Que las reliquias son de alguna manera necesarias para conservar esa memoria, y esa relación con este elemento es siempre central. Bueno, vamos a ir ya, después de este pequeño marco, vamos a hablar un poco de la historia y de la leyenda, que también haciendo alusión al título de esta charla, y cómo en las reliquias que tenemos aquí en esta exposición de la Legión Tebana, de las 11.000 vírgenes, seguro que habéis oído hablar de estas leyendas porque son famosísimas y se hicieron muy populares desde la Edad Media. Y os voy a dar 4 datos porque en realidad son tradiciones que se extienden con versiones muy distintas, pero que sobre todo a partir de la leyenda dorada de Vorágine ya se
se queda una versión más o menos compartida y es en cierto modo la que nos llega. Bueno, San Mauricio y la Legión Tebana es una historia muy curiosa, bueno, como casi todas las que rodean estas piezas, ¿no? Pero San Mauricio era un personaje nos tenemos que situar en el siglo III, con el Imperio Romano, y este era un general que quedó al mando de la Legión Tebana, que era una legión que se forma en Tebas, en Egipto, y que supuestamente eran cristianos porque habían sido evangelizados por Santiago, el hermano de Cristo, como se dice en la leyenda dorada. Entonces, con esta legión formada por 6.666 soldados, nada es casual en la construcción de estas leyendas, pues se dirigieron, inicialmente fueron a Roma y luego les destinaron a la Galia, donde tenían que luchar. Estamos en tiempos de Maximiano y de Diocleciano, y allí, cuando llegan a la zona al cantón suizo de Valais, pues les encargan, bueno, al día siguiente van a tener una batalla y se enteran de que van a tener que luchar contra cristianos. Entonces, como ellos eran cristianos, hicieron un juramento en el que no estaban dispuestos a luchar contra cristianos, se niegan y entonces son diezmados, es decir, que matan a 1 de cada 10, siguen en sus 13, los vuelven a diezmar y al final acaban masacrando a toda la legión tebana. Hay otra leyenda que dice que también se negaron a realizar cultos paganos antes de llevar a cabo la práctica militar, entonces que por eso mismo también fueron diezmados. Bueno, independientemente de cuál fuera la leyenda, que puede tener una cierta lejanía, una base histórica transmitida a través de leyendas de transmisión oral, después lo que hay es una construcción absolutamente legendaria de estos personajes y cuando en el siglo IV se encuentra en esa zona donde, según la tradición, fueron masacrados toda esta legión, se encuentra un yacimiento y una necrópolis romana, empiezan a aparecer huesos y alguien dice, muy hábil, esto es la Legión Tebana. Entonces, pues claro, eso dio pie a que se haga la Basílica de San Mauricio. Hoy en día el pueblo donde todo esto se encontró se llama San Mauricio, que está en Suiza, y a partir de ahí, pues claro, empieza una tradición espectacular. Y lo mismo les ocurre a Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Os pongo aquí la imagen, son las de aquí, os pongo del Museo Diocesano, donde podemos ver unos bustos relicarios que son una maravilla del Renacimiento también, que contienen estas mismas reliquias, porque también aquí daba para muchas reliquias, 11.000, aquí también anduvieron con margen para que luego la difusión de todos estos huesos diera pues un tráfico importante. Y Santa Úrsula tiene una historia también que es bastante simpática. Santa Úrsula era la hija de un rey de Bretaña y era una mujer muy virtuosa, se fija en ella el príncipe inglés, quiere casarse con ella, pero él era pagano, ella era cristiana, y entonces ella le pone unas condiciones que cree que no va a poder cumplir. Le dice, quiero 10 doncellas que sean además mis amigas, y quiero que cada una de nosotras tengamos una corte de 1.000 asistentas que nos acompañen a todos los lados. Por tanto, si es ella más 10, más otras 1.000 cada una, 11.000 vírgenes. Y luego dice, quiero unos barcos, unas naves que nos puedan llevar por todos los mares. Y luego, además, quiero que te bautices, porque claro, eres pagano, pues no quiero que sigas pagano, quiero que te conviertas al cristianismo. Pues contra todo pronóstico, él dice que sí, accede a su petición. Y entonces ella se dedica durante 3 años a recorrer con esas naves y con ese cortejo gigante de 11.000 vírgenes, a recorrer los ríos, los mares, y tiene en un momento dado, cuando se están acercando a Colonia por el río, tiene una visión y un ángel le dice que va a ser martirizada en Colonia. Entonces, bueno, se va a Roma, se encuentra con el Papa se suma a su causa, se une también a toda esta tropa. Vuelven de nuevo a Colonia y allí les habían tendido una trampa porque no querían que el cristianismo se propagase y habían acordado con los hunos para que fueran atacadas y supuestamente los hunos las también mataron y martirizaron a todas estas santas y no quedó nadie. Claro, esta tradición, que tiene unos orígenes bastante curiosos, cómo se va gestando toda, es un tema muy bien investigado y es muy chulo ver cómo se construye una leyenda de este estilo. Y ya más o menos para el siglo XI se fija el nombre de Úrsula, que anteriormente ni siquiera se le llamaba así, y además en el siglo XI aparece otra necrópolis con muchísimos huesos que se identifican con las 11.000 vírgenes. Entonces ya Colonia tiene pues una tradición muy vinculada a Santa Úrsula. Y además luego, bueno, y aquí no me voy a liar, pero también hacen una estrategia bastante particular con un santo llamado San Gedeón, que
Inicialmente él muere en Colonia, no muere en Valais, donde había muerto donde habían sido martirizados los tebanos, pero se van contaminando las leyendas y él supuestamente tenía un cortejo también que le acompañaban y se asocia a los tebanos, entonces también los huesos que van apareciendo en Colonia se van asociando a los tebanos y al final en Colonia, en Alemania, van a tener una devoción inmensa a las 11.000 vírgenes y a los... son unas reliquias que van muchas veces de la mano, ¿eh? Es muy habitual, por eso aquí también este conjunto que esté protagonizado por estas dos figuras no es casual. Así que nada, un poco lo que en esta imagen ya más o menos lo he ido comentando, esa relación entre la historicidad, la veracidad de las reliquias, y no es la historicidad, no es que la leyenda tenga una base histórica lo que le da veracidad a una reliquia, sino toda la devoción que se pone a su alrededor y también su capacidad para obrar milagros. Entonces, teniendo eso ya hay vía libre para que se difundan sin parar. Y aquí, pues como hoy lo resumo, ¿no? 6.666 legionarios, 11.000 vírgenes, pues bueno, da para que el comercio sea impresionante. Y ya para ir terminando esta parte de introducción, dentro de este mismo ejemplo, me parecía muy curioso. Hay tantas anécdotas alrededor de este tema que es dificilísimo elegirlas, ¿no? Pero está nada, la voy a comentar de manera muy, muy rápida. Aquí tenemos el retrato de Juana de Austria, la fundadora de las Descalzas Reales de Madrid, y era muy devota de las reliquias en general, del Dignum Crucis que tenía ella, una piecita del tronco en el que fue crucificado Cristo, hermana de Felipe II, que va a ser el gran impulsor uno de los que impulsa de una manera muy decisiva el culto a las reliquias, y ella, dudando de si era real o no la pieza que tenía, porque le parecía que tenía una coloración un poco rara, acude a Francisco de Borja, que en ese momento era su confesor, que luego será un santo muy importante jesuita, y le dice a ver el qué opina. Entonces él la observa, la analiza y él, tiene una especie de iluminación y dice que sí, sin ningún tipo de duda, es un Lignum Crucis real y que puede estar muy tranquila. Entonces esta autoridad ya sirve. Si te dice San Francisco de Borja que tu Lignum Crucis es real, ya está, no hace falta verificarlo de otra manera. Y además ella tenía tanta fe que incluso cuando estaba mala metía esta piecita de madera en un vaso, y cuando el vaso empezaba a ponerse marrón, pues se lo bebía y de esa manera pues se curaba de los males que ya tuviera. Así que ya veis que las reliquias tienen un problema a la hora de verificar su autenticidad. En este caso, si te lo dice pues Francisco de Borja, no hay ninguna duda, pero en otros casos hay que verificarlo de otra manera, y ahí entran en juego las auténticas, los sellos. Y cuando digo sellos creo que te vienen un poco las pesadillas, ¿no, Chane? Porque ha estado persiguiendo los sellos de estas reliquias que tienen una historia curiosísima. Todavía las persigo, ¿eh? Esta mañana me han llegado unas fotos y he visto unos sellos nuevos y he dicho, ya está, para esta tarde ya no lo incorporo porque ya es un poco tarde, pero la verdad es que esto de los sellos está causando mucho problema. Yo, independientemente de San Francisco de Borja, el pobre, con sus visiones, ¿no? Pues que a lo mejor pudo certificar algo, independientemente de estas visiones místicas, existe papeleo también para certificar las reliquias, que sean verdad o no, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero os he traído una auténtica, porque el documento que certifica que una reliquia es de verdad se llama auténtica, así es un tipo de documento histórico, y en este caso es de las reliquias de los tebanos, de las 11.000 vírgenes, está fechado en Colonia en 1597, entonces esto era el procedimiento normal. Otra cosa es que sea de verdad o no sea de verdad, pero al final, eso nos resulta lo de menos. Pero que existen este tipo de documentos, eso es verdad, y es una fuente histórica de gran importancia. ¿Cuál es el problema que tenemos con Mártida? Pues que no tenemos las auténticas. Eso es el principal problema. Pero tenemos unos sellos, ¿no?, que dan unos problemas, pero también dan un poco de alegría. Bien, la cosa es que a través de esos sellos y a través de alguna que otra investigación y la investigación que estoy llevando a cabo, que todavía no he terminado, de estas auténticas, porque muchas de estas auténticas están en el Escorial, por ejemplo, o están en conventos de monjas en una caja que no puedo tener acceso, por lo menos no todavía, hasta que les pueda convencer, ¿no? Y me voy a personar en sitios así. Existen algunos que están digitalizados y que me los han mandado, y menos mal. Pues gracias a ese tipo de auténticas se sabe que había
en Alemania, unos lugares con unos depósitos de reliquias extraordinarios, que son donde fueron martirizados, ¿no?, todos estos santos, y algunos más, ¿no? Entonces tenéis ahí las ciudades, pues Colonia, en Himmenroth, están en Treveri sobre todo, y hay algunos pueblos que tenían unos depósitos de reliquia terribles, porque eran necrópolis romanas, que en un momento dado de la historia encuentran eso y dicen, lo que no se sabe es si tenían la leyenda de los tebanos y luego, qué casualidad que hemos encontrado una necrópolis, o tenemos una necrópolis romana y nos inventamos una leyenda, porque claro, si una reliquia es valiosa, pues 11.000, pues ya ni te cuento. Entonces, hay en Alemania una serie de ciudades que se hicieron famosos por sus depósitos de reliquias, y son ciudades romanas, grandes ciudades como Colonia. Y luego tenemos, en un segundo paso, los centros de distribución de esas reliquias. Y esto empieza ya a complicarse la cosa, porque una cosa es de dónde te has sacado la reliquia y otra cosa es de dónde viene esa reliquia. Y sabemos también que el viaje normal era que alguien fuera por las reliquias a Alemania, las coge, las lleva a Flandes, elabora el relicario y a través de las vías comerciales de Flandes a España, pues directamente empiezan a circular un montón de reliquias. Se conocen, hay algunas abadías, como la de Echternach, estas son la de Colonia, con la famosísima cámara dorada de la iglesia de Santa Úrsula, que tiene huesos desde el suelo hasta el techo, un montón de relicarios que están la mayoría sin estudiar. Eso es lo malo, ¿no? Que muchos, estoy convencida de que tienen esos sellos que tanto buscamos, pero están sin investigar y claro, acceder a esas piezas pues resulta pues bastante complicado. En Treveris también estos son los centros potentes que además generan un montón de auténticas, o sea, generan un montón de reliquias y generan también auténticas. Entonces, los sellos que tenemos en las reliquias de Mártida, que tanta polémica están dando, bueno, hay otra manera de autentificar estas reliquias, que es ponerles un sello directamente pegado al hueso. Y eso es lo que tienen las de Mártida. Eso es realmente excepcional y esto es lo que revaloriza mucho, porque claro, esto costaba también su dinero, porque como siempre, como ahora los notarios, cada sello pues tiene un precio también, me imagino, ¿no? Entonces, la cosa es que hay 4 tipos de sellos que nos darían la información directa de dónde han salido estas piezas, pero hay algunas que no están identificadas, otra medio y por ahí andan. Esta igual es la más difícil, se identifican unas letras, yo me imagino que es una autoridad civil, porque no tiene ningún símbolo religioso, tiene una corona, a lo mejor es una asociación o un conjunto, no sé, un colectivo cuyo lema es IFMRS, o no se sabe cómo se combinan, pero todavía no lo hemos descifrado, pero bueno, esa corona nos indica que a lo mejor es una entidad oficial, pero desde luego alguien ha certificado que esa reliquia es de verdad. La otra es esta de aquí, esta es más curiosa, un poquito más figurativa, porque tiene una especie de fraile ahí con su capuchita que está de rodillas adorando una cruz con un lema. Entonces esto sí que es de una orden religiosa, seguramente, no sabemos de cuál, a lo mejor franciscanos, capuchinos, agustinos, aquí puede haber como varias. Sí que se han encontrado algunos sellos parecidos en una base de datos que tiene el gobierno de Bélgica. Uno es del sello de prior de la provincia de Alemania de los Carmelitas, la otra es de un priorato de Marienthal que está muy cerquita, está a 100 kilómetros de Treveris, es decir, que está por ahí, ¿no?, en esa zona. Y no sabemos muy bien, no lo hemos conseguido identificar, ni se han hallado sellos parecidos, pero la pista es que tiene una pequeña inscripción que es «Tu es spes mea», tú eres mi esperanza, y eso sí que se sabe que es una frase del famosísimo libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Este fue un bestseller a lo largo de los siglos XVI y XVII, se dice que es el libro más reeditado después de la Biblia en esa época, entonces todo el mundo tenía un Tomás de Kempis en casa y eso sí que se sabe, incluso en Vitoria, libreros y gente que se moría, hacía inventario, aparecían imitaciones de Cristo. Bueno, Tomás de Kempis era de Colonia, que esto no puede ser casualidad, y era agustino. Y por eso, seguramente, pues era un héroe para los agustinos, ¿no?, todos sus libros, con lo cual es muy probable que su lema lo cogieran pues otra orden de los agustinos que le echaría el sello porque tenía un montón de reliquias y vendió en un momento de la historia pues a alguien, ¿no?, estas reliquias. Bien, el otro, parece un poquito más claro, casi seguro, ¿no?, que es de la Compañía de Jesús, este es de los jesuitas, está muy claro el IHS. Se han encontrado también sellos de jesuitas en Treveris que se parecen, ¿no?, esa cruz que está sobre la H, no tiene los 3 clavitos, pero tiene una especie de corona de espinas, no se sabe muy bien, pero casi que no podríamos dudar que es de la Compañía de Jesús, porque además aquí tenemos una cosa, un dato, ¿no?, una información, y es que la Compañía de Jesús, como dentro de esa orden que es tan contrarreformista, que tenía un auge impresionante de las reliquias,
se encargaron mucho de difundir este tipo de reliquias. Y como la Compañía de Jesús era muy internacional, tenía muchos contactos, empezaron a circular o a hacer circular un montón de reliquias. Y se sabe, por ejemplo, que muchos colegios jesuitas fundaban, ¿no?, como una capilla aparte, una capilla relicario, donde traían un montón de reliquias, concretamente de Alemania, porque claro, estos tenían muchos contactos y para ellos era muy fácil mover ese tipo de reliquias. Tenemos la iglesia de San Ildefonso de Toledo, que es el antiguo colegio de jesuitas, que tiene un relicario entero con unas reliquias tipológicamente muy parecidas a estas de Mártioda. Lo que no sé es si tienen sellos o no, porque están cerradas y no puedo verlos. No puedo manipular, esas reliquias llevan ahí 200 años sin mover y este mes voy a ir, por fin he conseguido que me den un pase porque la capilla está cerrada, pero bueno, solo me dejan fotografiarlos desde fuera y no sé si van a tener sellos, pero podré ver las reliquias. Y luego las archifamosísimas reliquias del Escorial, ¿no?, traídas por Felipe II, que era el monstruo de las reliquias, tenía una colección brutal a nivel europeo, pues tiene un montón de auténticas y esas auténticas están firmadas por jesuitas. Lo que me queda por ver es, bueno, ya he conseguido también un medio pase al Escorial, a ver si me dejan ver las auténticas, los sellos y, bueno, está un poco en ese proceso. También es verdad, y esto no puede ser casualidad, que hay una relación directa entre la expansión del culto a los tebanos con la expansión de la orden jesuita en Alemania. Y eso no puede ser casualidad. Quiero decir que devoción a Santa Úrsula hay documentada, por ejemplo, en la península ibérica desde el siglo XIII, desde hace mucho tiempo, pero la legión de Tebana, pues no hay. Es una devoción muy tardía y además está raro, ¿no?, porque esas leyendas que son como números fantásticos, normalmente la Contrarreforma lo que hace es cortarles un poquito porque son muy legendarias, son muy fantásticas. Sin embargo, aquí tienen un auge y casualmente es cuando los jesuitas se expanden por Alemania. Entonces ahí hay una conexión, ¿no?, que yo creo que es bastante clara, ¿no?, para identificarlo con los jesuitas. Y el último de los sellos es el que da muchos disgustos y muchas alegrías al mismo tiempo, ¿no?, es unas letras que no hemos podido identificar y aquí tenemos una teoría un poco así, no sé. Bueno, suponemos que es una autoridad civil porque también, ¿no?, como la otra, no tiene tampoco unos rasgos así específicos de una orden religiosa. Tiene unas letras que no sabemos qué pueden significar. Y luego tienen aquí un bretzel, que es un pancito alemán, que tienen, ¿no?, que es muy corriente, que enseguida se ve. Bien, aquí esto no es tampoco una chaladura, ¿no?, que ya como San Francisco de Borja y esas cosas, no he tenido de momento esas visiones. Pero fijaos, hay algunos otros sellos, como este, que sí tienen el mismo sello. No es el mismo sello, pero sí tienen el mismo bretzel. Aquí, este sello es de un tal Nicolás Becker, que era un concejal de Echternach. Bien, aquí los que certifican no solo son autoridades religiosas, también hay autoridades civiles que certifican estas reliquias porque también tenían depósitos de reliquias, porque claro, en un necrópolis romana ahí había para todo el mundo, ¿no?, había para dar y regalar. Entonces, este mismo bretzel aparece en algunos sellos de cerca, porque Echternach está a media hora o menos de Treveris, tampoco es casualidad, y Echternach también, en la basílica que hemos visto antes, tenían un gran depósito de reliquias y era generadora de un montón de auténticas. Bien, el mismo bretzel también lo podemos ver en muchos sellos de gremios de panaderos. No dudo que el panadero no dé el certificado de una reliquia, pero sí puede ser un tal Nicolás Becker, que Becker significa panadero. Y ya sabemos que la gente, cuando se trata de hacer un sello, un escudo, muchas veces hace una imagen de lo que significa su apellido. Entonces, es muy probable que sea alguna autoridad, ya sea religiosa, ya sea civil, bueno, probable. A ver, me gustaría que fuera probable. Si algún día lo encuentro ya, pues ya lo contaré. Pero a lo mejor, ¿no?, es una autoridad que se apellida Becker o algún derivado en alguno de los idiomas, ¿no? No se sabe y es una pena, pero también da un poco de alegrías porque este verano, al estar viajando por Flandes buscando reliquias, ¿no?, una especie de vacaciones, si es que se puede llamar vacaciones buscando reliquias, bueno, que también fue muy divertido, en la iglesia parroquial de Melsbroek, que es un pueblo muy pequeño de Bélgica, que está muy cerquita de Bruselas, de hecho está pegando al aeropuerto de Bruselas y los aviones pasan cada 10 minutos, ¿no?, sobre la iglesia, muy cerca. Allí en el presbiterio veis que hay como varios cuadros, estos son cuadros de reliquias, que son estos de aquí. Este es, no se ve, bueno, el que está aquí es grande y luego hay otros dos pequeños, os he puesto la foto de detalle para que veáis qué tipo son como unos jardines de reliquias, que luego vamos a hablar de ellos. Bueno, pues en uno de esos jardines de reliquias hay un hueso que pone que es de los santos mártires de Treveris,
que tiene un sello, y es el único de toda la iglesia ahí que tiene un sello. Bueno, pues ese sello es exactamente igual que el de Mártioda. Entonces, no lo tenemos identificado, pero hemos conseguido encontrar otro, un hermano gemelo de estos sellos. Aquí, si se consigue demostrar algún día que la reliquia viene de Alemania, aquí desde luego la conexión flamenca está muy clara, ¿no? Porque es una obra que además estilísticamente y artísticamente se parece mucho a las de Mártioda. Luego os voy a enseñar, vamos a hacer el juego de las 7 diferencias entre uno y otro. Entonces, este es un gran hallazgo. Bueno, independientemente de si son de verdad o no, la cosa es que estas reliquias, aparte de su valor religioso que hemos visto, tienen un alto valor social, porque estas auténticas y estos sellos y estas reliquias y estas obras de arte costaban un dinero y tenían una función, ¿no?, como has dicho antes, Gorka, política incluso. Sí. La familia que trajo estas reliquias a Mártioda, bueno, que es un periplo más complejo, pero ¿por qué se quiso hacer con esta colección? ¿Por qué esta moda de adquirir reliquias? Pues precisamente por ese valor social que va asociado a ellas, que es un valor social que está presente en la Edad Media, pero que sobre todo en la Edad Moderna va a tener ya una dimensión extraordinaria. Lo podemos ver en algunas imágenes que, bueno, por no irnos a ejemplos muy rebuscados, simplemente hay los relicarios del Escorial, de las descalzas reales de Madrid, o esa capilla también de la iglesia de los jesuitas de Toledo. Son espacios que se crean para albergar estas reliquias y sobre todo tienen un componente de acumulación, casi de coleccionismo, de cuanto más mejor y cuanto más poder demuestra. Y si son de más calidad, si los relicarios incluso son de oro, de materiales ya nobles, pues bueno, ya es como de otro rango totalmente distinto. Y esto es algo que se ve muy presente, hay que tener en cuenta no solo esa función devocional, sino también esa función de exhibición del poder. Porque si nos vamos a la Edad Media nos encontramos habitualmente con historias más relacionadas con su capacidad para crear milagros. Y muchas iglesias importantísimas han surgido alrededor o de alguna aparición de un cuerpo, bueno, ni qué decir, ¿no?, de Santiago de Compostela, alrededor del cuerpo del apóstol Santiago, ¿no?, que toda la inmensa peregrinación que se crea que llega hasta nuestros días, la propia iglesia de Santa Magdalena, ¿no?, de Vézelay en Francia, que también tiene una historia muy curiosa de unas reliquias que se roban de un monasterio, se trasladan, que la historia hay un libro escrito sobre los robos de reliquias que es interesantísimo, porque luego hay comercio, pero también mucho robo de reliquias, y en este caso lo roba un monje que las lleva para Vézelay, y luego al ser las reliquias de María Magdalena, pues la devoción en ese momento es muy alta y llega, por ejemplo, en ese caso un papa, determina que son auténticas y hace que se generen unas peregrinaciones impresionantes. Y esto es una lógica que se ve muy presente en la Edad Media, que es constante, que casi todos los lugares, o bien una reliquia o luego imágenes que aparecen, generan estos movimientos que mueven mucho dinero y mucha economía. Pero lo que nosotros vamos a ver, y el caso particular de Mártioda, funciona de una manera distinta, no se centra tanto en ese poder para obrar milagros que podían tener estas piezas, que no lo sabemos, no ha quedado documentación de cuál era la relación particular que tenían estas personas con estas obras, no sabemos si hacían, como hemos visto antes, si las sumergían en agua, pero la verdad es que todo eso no nos ha llegado ningún tipo de información. Pero sí que sobre todo Felipe II es la pieza clave en toda esta dinámica de la que participa también Mártioda, que es esta acumulación constante de reliquias y esa manera a través de ellas, como he dicho, ¿no?, de exhibir el poder. Y todo esto se va filtrando y de manera simplemente por imitación, pues también la nobleza y la aristocracia del momento lo que hace es imitar lo que hacen el rey de turno y van comprando reliquias. ¿Para qué? Pues para tenerlas en sus oratorios privados, en las capillas de la parroquia que correspondiera, bueno, en cada caso la realidad que tuviera cada una de estas familias que compraban estas reliquias. Pero este es el contexto particular y este es un poco el marco también en el que llegan las reliquias, bueno, iba a decir a Mártioda, pero esa es una historia complicada y que, bueno, sí, su último paradero fue Mártioda, pero la historia creo que es bastante más compleja. Aquí empieza a complicarse la cosa. Hasta ahora hemos ido ahí a lo fácil, ahora ya se empieza a complicar más, porque la verdad
Las reliquias las encontraron, bueno, sabemos que llevan como unos 100 años aproximadamente en Mártioda, bueno, no se sabe exactamente cuándo llegaron, pero sabemos que la iglesia de Mártioda es una iglesia de patronato privado, es decir, que pertenece a los Hurtado de Mendoza, aunque no se sabe de cuándo. En el archivo diocesano no hay absolutamente nada, no hay inventarios de este tipo de la iglesia, no consta hasta que, bueno, sabemos que aparecen unas fotos, pero no sabemos nada de cómo llegó. Pero, sabiendo que las reliquias son alemanas y las obras son flamencas, pues vamos a indagar por ahí y necesitamos la conexión flamenca de la familia. Y la verdad es que los Hurtado de Mendoza habían sido internacionales, diplomáticos, y mucha gente muy gorda a finales de la Edad Media. Bueno, en la segunda mitad del siglo XIV o el siglo XV habían sido diplomáticos y gente internacional que se movía en muchos contactos. Pero para el siglo XVII se habían relegado un poquito al poder local. Seguían siendo poderosos, pero en Álava y en Vitoria. Entonces, ¿dónde estaba la conexión flamenca? Bueno, pues ahí hemos encontrado, gracias a varios estudios que existen ya, a una de las hijas de Mártioda, era Antonia Hurtado de Mendoza, se casó en 1641 con Juan de Necolalde. Y este Juan de Necolalde era un hijo de comerciantes, tenía muchísimo dinero, era de Urrechu, era de guipuzcoano, y este había sido de buena familia, pero de familia de burgueses, no era noble, era de la baja nobleza, vamos a decir, ¿no? Bueno, tenía su linaje, pero era un noble muy pequeño, pero era un tío, un hombre muy inteligente, muy rápido, con muchísimas habilidades sociales, muy rápido sobre todo, y que ascendió en la corte, pero a una velocidad de vértigo. La cosa es que ya tuvo una buena formación, se formó en Madrid, estuvo también trabajando en la Embajada de Londres, era muy abierto, tenía muchísimos contactos y trabajaba en la corte de los Austrias, pero muy a mano. Llegó un momento en el que ya igual no podía ascender más, eso es un poco la interpretación de la historia, ¿no? Porque no era noble, de verdad, y ya se sabe que los nobles de verdad, pues tienen un palacio, tienen un solar, tienen un linaje muy antiguo y tienen un montón de cosas que él no tenía. Él tenía dinero y él tenía talento. Entonces, se casó con Antonia Hurtado de Mendoza y eso le procuró un buen matrimonio. Antonia era viuda, era una viuda pero de veinteañera, era muy jovencita. Se casó un día, un 14 de agosto, y el 18 de agosto enterró a su marido, que está enterrado ahí en la iglesia de Mártioda. Y después de 4 años pues se casa con Juan de Necolalde, pero el matrimonio lo apañan entre la madre y el hermano, y ya se sabe cómo son estos. La cosa es que nada más casarse, del 41 al 47, a él le nombran veedor general del ejército de Flandes y viven en Bruselas. Y allí tienen a 2 hijos, y además los hijos ya se bautizan en la capilla del Palacio de Coudenberg, es decir, lo más de lo más. Allí estaban los gobernadores de los Países Bajos, entonces este se movía pues la mano derecha del gobernador de Flandes. Bien, aquí ¿qué se sabe? Existen algunos documentos que nos dan algunas pistas, que no nos solucionan la vida, pero algunas pistas importantes sí que tenemos. Tenemos primero un inventario de las haciendas de Juan de Necolalde, que está sin fechar. Eso es lo malo, que para un documento que tenemos, pues no tenemos la fecha, pero lo podemos fechar entre la vuelta de Flandes, porque sabemos que se trajo un montón de cosas, entre 1647 y 1655, que es cuando hace testamento, y ahí habla de las reliquias otra vez. Este es el documento que tenéis aquí en la exposición, pues es el documento estrella, que dice que en su oratorio está haciendo un inventario de cosas de su casa. Y su casa, en Urrechu, dice, pues aquí tengo tal, aquí tengo cual y tal, y en el oratorio él apunta 12 cabezas de santos, 6 de los tebeos, otras 6 de las 11.000 vírgenes, puestos en sus nichos, con vidrios por frente de cada nicho. Es decir, nos está describiendo lo que podemos ver en la exposición. Entonces, pues ahí podría no tener ninguna duda. La duda es qué pasa con los otros 6 y con el otro armario, pero por lo menos un armario está aquí. Bien, y luego redacta testamento, lo hace en Urrechu de su propia mano en 1655, antes de irse a Madrid, porque ya después de volver de Bruselas, esto es una historia, está documentadísima, sabemos casi lo que hacía cada tarde, es una cosa terrible, ¿no? Aquí, por resumir muchísimo, pero muchísimo, pues volvieron de Bruselas, se instalaron otra vez en Urrechu, pero claro, este señor que había viajado por todo el mundo, vivir en Urrechu, pues Urrechu ya es pequeño, pues en el siglo XVII pues lo era más. Y al final, pues se aburre y se va a Madrid y allí ostenta otros cargos, ¿no? Al lado de Felipe IV. Era un hombre de mucha confianza. Pero Antonia y sus hijos se quedan en Urrechu.
Entonces, y ya con 60 y tantos años, que para esa edad ya era una edad considerable, hace testamento, porque dice por los muchos peligros que igual le vienen viajando a Madrid, hace testamento. Y en ese testamento aparecen las reliquias. Y dice esto. Dice, él está haciendo, en su testamento deja un montón de cláusulas, ¿no? Pues esto para tal, y esto para cual, y esto para cual. Y en una de las cláusulas dice que él le gustaría fundar una capilla. Claro, eso es lo que tienen también los nobles, una capilla donde enterrarse él y su familia. Dice que esa capilla, que ya lo tenía apalabrado cuando era joven, cuando estaba en Inglaterra, ¿no? Así lo dice, pero que le quiere dotar porque tiene unas reliquias, ¿no? Entonces dice que, pues tengo como muchos muebles y todos mis bienes se han acrecentado de todos géneros, cosa considerable, es decir, que considerablemente se han aumentado en el viaje que hicimos a Flandes y el tiempo que estuvimos allí. Este señor se dedicó allí a comprar un montón de obras de arte. Y destaca particularmente en el adorno del oratorio y las santas reliquias de él y pinturas. Entonces está muy orgulloso de un conjunto de reliquias que tiene en su oratorio. Aquí entendemos que, que las trajo de Flandes, ¿no? Más claro, no lo puede dejar, y con esas reliquias le gustaría fundar una capilla. ¿Qué pasa? Que no le dejan fundar una capilla porque la iglesia de Urrechu pues era de patronato público, quiere decir que los parroquianos eran los propietarios de la iglesia, y en Urrechu había gente muy importante, de la alta nobleza y con mucho dinero, y decían, si le dejamos a uno, pues esto ya se pierde. Entonces dijeron, nadie va a tener una capilla privada en esta parroquia, y se quedó un poco con las ganas. Bien, la cosa es que él estaba muy empeñado en hacerse su capilla, y curiosamente, en este mismo testamento, al margen, ahí en una esquinita, dice, bueno, aunque sea al margen, pero lo quiero decir, que yo no quiero fundar esta capilla por arrogancia y por vanidad, sino por servicio al pueblo de Urrechu, porque claro, yo tengo pinturas, y dice, allí está la transcripción, y dice, y tengo un tesoro, ¿no? Tengo el tesoro que tengo de las santas cabezas y reliquias de mi oratorio y de pinturas de las de Primor. O sea, insiste otra vez en decir, pero que yo tengo unas reliquias, un tesoro de reliquias, y tengo pinturas muy buenas. ¿Cómo me van a decir que no, ¿no? Con esto? Al final le dicen que no, bueno, ni por esas. El problema empieza y se termina aquí, porque esto es la última noticia veraz que tenemos de estas reliquias hasta que aparecen en Mártida, y no sabemos cómo han llegado. Y esto estamos hablando de 1655, este testamento se abre en el 60, y ya no se sabe. Aquí tenemos varias hipótesis que, bueno, las desarrollaremos en el libro, pero porque son muy complicadas, así como de explicar, y no son muy atractivas porque están llenas de datos y, bueno, en el fondo son suposiciones. Pero de todos estos personajes, a mí sí que me gustaría destacar una cosa, y es que lo que sí sabemos es que estas reliquias, de alguna manera, estuvieron en el oratorio que tenían en la casa de Urrechu, ¿no? Es la casa de Chezuri, que ya no existe, por eso os he traído aquí un grabado, que es una casa del siglo XVI, que no era de él, pero él la compró. Y me parece interesante, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque, bueno, parece igual un dato que no es tan importante, pero sí me parece importante, porque, vamos a ver, vamos a pensar en Juan de Necolalde. Tenía dinero, tenía talento, tenía buenos contactos, trabajaba con la altísima nobleza al lado del rey, pero no era noble del todo. Entonces, ¿qué necesitaba para sentirse parte de esa sociedad? Bueno, pues necesitaba algunas cosas, y él tomó dos caminos. Bueno, hizo dos. Primero, casarse con una mujer muy linajuda. Claro, Antonio Hurtado Mendoza pues era un buen partido para él, porque así sus hijos ya eran de la alta nobleza automáticamente, y ya se emparentaba con los mejores de los mejores. ¿Qué otra cosa tienen los nobles? Un palacio. Él no tenía un palacio, él tenía un montón de casas, pero no tenía un palacio donde demostrar su poder, con una plaza delante, que todo el mundo supiera que esa es la casa de los Necolalde. Y otra cosa que necesitaba era tener un origen, un solar, así como antiguo, ¿no? Que venía de la Edad Media, y así, que le diera un prestigio y que le legitimara como noble. Y aquí lo que tenemos es Juan de Necolalde con su hermano Miguel de Necolalde comprando un montón de propiedades en Urrechu y en Zumárraga, y entre ellos compran un caserío antiguo que estaba como casi en ruinas, que se decía que era la casa solar de los Necolalde. Lo arreglan, le ponen, ¿no?, pues como una pinta de palacio, y él luego se compra este palacio. Entonces, seguramente a Juan de Necolalde, con lo inteligente que era y la necesidad que tenía de formar parte de esa alta sociedad, lo que hace es se construye un linaje. No digo que se lo invente, porque, bueno, alguna base ya tenía, ¿no?, evidentemente, pero se construye un linaje, se construye una imagen pública, y ya directamente está en la más alta nobleza. Bien, pues todo esto lo contaba porque
en esa construcción del linaje las reliquias tienen importancia. Por eso insiste tanto en su testamento. Oye, que aquí tengo un tesoro. Oye, que tengo un tesoro. Lo dice 2 veces, ¿vale? Sí, ya lo sabemos. No, pero es que las reliquias, como cualquier obra de arte, forman parte de una colección, y las colecciones también son parte de la alta nobleza, ¿no? La baja nobleza no tiene colecciones artísticas, no tiene dinero, o las tiene, pero de baja calidad. Y este Nicolalde tiene unas reliquias que son muy especiales, selladas. Ojo, que eso también era más caro, que no, él dice, estos no son falsificados, ¿no? Entonces, es interesante ver, ¿no?, el valor social, y por eso, ¿no?, quería explicar el valor social que han tenido estas reliquias. Y ese valor social está muy directamente relacionado con el valor artístico, ¿no?, que eso es lo que quería decir también. Y aquí también empezamos con otro tipo de problemas, y es cómo catalogamos estas piezas, ¿no? Bien, como se suele decir muchas veces en la historia del arte, antes está el monumento que el documento, y si no podemos tener los documentos porque no tenemos auténticas, porque no tenemos inventarios, porque no tenemos el documento que me diga que esto ha venido aquí a Marte, no sé de cuándo, por lo menos están las reliquias. Y observando las reliquias las podemos relacionar con un género artístico que es muy habitual en Flandes, en aquella época, que son los Beslotenhofjes, o que son jardines cerrados, ¿no? También se pueden llamar los Reliquiengarten en alemán, que son jardines de reliquias. Bien, esto es un género artístico muy difícil de clasificar porque mezcla un montón de técnicas. Porque ¿esto qué es? ¿Una escultura? ¿Es una pintura? Vamos a ver, ¿es un cuadro? ¿Es un armario? Es como un cuadro en 3 dimensiones. Tiene una composición, pero se compone de reliquias, cráneos, huesos sueltos, dientes, flores de textil, tienen papelitos, tienen miniaturas, tienen medallas, tienen souvenirs religiosos, tienen mensajitos puestos en papelito ahí metidos, promesas que se le hacen, también lo tiene. Pero eso sí, está todo como muy bien puesto y está muy bien pensado. Entonces, ¿cómo clasificamos esto? ¿En qué arte clasificamos? O esto es arte o no es arte, ¿no? Como hablábamos antes de empezar la charla, esto es arte. Y bueno, hemos tenido hasta una pequeña discusión, ¿verdad? Bueno, la cosa es que son pequeñas escenografías en 3 dimensiones, ¿no?, con un alto valor estético, que son al final como pequeños gabinetes de coleccionistas. Lo que has dicho tú, ¿no?, con los gabinetes de coleccionistas que daban prestigio tener estas cosas, bueno, pues aquí lo tenemos. Bien, aquí sabemos, ¿no?, esto es un detalle, para que veáis, que tienen florecillas, unas florecitas de tela, unos son alambritos cosidos con hilos de tela, tienen esculturas, tienen reliquias, tienen un montón de huesos y todo tiene como, no, montado como en un cuadro, ¿veis? ¿No? Esto es claro, igual desde la pantalla no se ve, pero son cosas extremadamente llenas, ¿no?, unos cuadros como muy llenos, y de estos sabemos que hay pues para iglesias, pero la mayoría suelen ser encargos para privados, es decir, para poner en capillas privadas. Y aquí ya tenemos otra vez la conexión. Este es el más famoso Beslotenhofje del mundo, que es el que está en Malinas. La ciudad de Malinas era muy famosa porque la producción de este género de arte, y claro, es como una especie de tríptico, es una cajita con un jardincito, con unas esculturas, pero lo de jardín aquí lo llevan literalmente porque tiene esta verja, una micro verja, y detrás de la verja hay un mini conejito, un mini gatito, un mini perrito, unos pajaritos con dientes de santos en la boca. Bueno, es que así son, ¿no? Son como muy... Ahora igual ya no nos gustan tanto, pero en su época esto tuvo mucho éxito. Realmente son labores de mucho primor. Y sabemos que muchos de ellos eran para capillas privadas. Entonces, bueno, ahí también tenemos la conexión. Bien, un aspecto importante de este tipo de tejidos y a lo mejor, o sea, de cuadros, es que están muy relacionados con lo femenino, con la producción artística femenina, sobre todo con las labores espirituales de los conventos femeninos. Y digo espirituales porque, bueno, por un lado, el bordado, ¿no?, está muy asociado con la producción femenina, siempre lo ha estado tradicionalmente, y los libros de modelos de bordados que estoy buscando ahora para poder determinar pues, más o menos la cronología de estas reliquias, hay unos libros que se editaban, que se vendían muchísimo. La mayoría de los libros están dedicados a las mujeres. Dice, libro de bordados para que las mujeres virtuosas, porque la costura siempre está relacionado con la virtud femenina de hacer las cosas en casa y en silencio, sobre todo, dice para que las mujeres tengan motivos para bordar. Entonces, en general el bordado está muy relacionado con el mundo femenino, pero los Beslotenhofjes están todavía más, porque sabemos, y esto está documentado,
que este tipo de labores se realizaban en los beguinajes, los famosos beguinajes de Flandes, es decir, esas comunidades de mujeres que no se casaban, que no se sometían tampoco a una orden religiosa, pero vivían en comunidad sirviendo a los demás y realizándose espiritualmente. Y aquí tenemos una cosa muy curiosa, y es que la literatura religiosa femenina de Flandes, que tuvo una fuerza muy buena, desde el siglo XIII hay muchas místicas, y generó muchísima literatura y se les publicaba porque eran muy famosas. En ese tipo de literatura que recomienda ejercicios espirituales para que las beguinas y las mujeres pues, se desarrollen espiritualmente, hablan de cultivar virtudes espirituales, como si fuera un jardín. Ya el empleo de la palabra cultivar ya nos está dando una idea de la metáfora con el jardín, ¿no? Aparte que existen también muchas referencias literarias que hablan de jardines espirituales y de huertos espirituales. Entonces, este ejercicio, o sea, estas mujeres, que está documentado además en un cuadro del siglo XVII precisamente, de las actividades de las beguinas, vemos ahí a unas beguinas cosiendo coronas de flores. Pero esto no era una actividad de las monjas para entretenerse, para pasar el rato o para venderlo. Formaba parte de su formación espiritual. Entonces estamos hablando de una obra de arte religiosa hecho en un ámbito privado exclusivamente por mujeres que resulta que es horticultura espiritual. Al fin y al cabo es eso, son cultivar las virtudes, ¿no?, de estas mujeres. Bien, pues yo creo que las de Mártida se integran, son como una especie de versión de ese género. Esto es más pequeño, esto es igual de otro tipo, no son de tanta calidad como las de Malinas, como las del siglo XVI, ¿no?, o finales del XV, pero sí son del XVII, un poquito más tardías, y son como derivaciones de ese género, de ese género artístico. Entonces estaría hecho en Flandes, que ya lo tenemos más o menos atado, pero el viaje de este verano ha resultado al final con un montón de modelos. He podido visualizar reliquias de estas de verdad y Beslotenhofies de estos, y os he traído unas comparativas con las de Mártida, ¿vale? Son arbolitos, las técnicas son iguales, ¿no? El otro día lo estuvimos viendo en el servicio de restauraciones, a ver si, claro, yo los miro como objetos artísticos y los restauradores como objetos materiales, que ellos saben lo que yo no sé, y así nos intercambiamos esa información, y en eso consiste, ¿no? Por eso hay 3 charlas, el grupo, ¿no? Son papeles que están recubiertos de tela y con eso se van formando arbolitos. Estos se parecen, unos Mártida y el otro es Herkenrode, que también es otra de las grandes abadías que tiene un conjunto de cráneos relicarios, o sea, de relicarios con forma de cráneos muy decorados. Aquí os he traído otro, este es de Mártida, aquí lo he animado a ver si se ve bien. Esa flor que está en el centro se ve, al otro lado está en Herkenrode. Es la misma técnica, es como un alambrito entorchado donde se van enrollando hilos de colores y se va formando una flor, y dentro, en el centro, hay como otros hilos metálicos entorchados. La técnica es muy parecida. Y las de abajo también. Esta es de Mártida y esta es de Herkenrode, que es una reliquia que tiene una coronita encima, y vemos que hay unas flores que son exactamente iguales, con alguna variación de color, de forma, de tamaño, pero técnicamente es lo mismo. Aquí tengo más, os he traído así como una comparativa. Esto también, esto es otra de las reliquias de Mártida. Aquí vemos una tipología, una manera de hacer que son papeles o pergaminos recubiertos de tela, de colores, bueno, de hilos de colores e hilos metálicos. Eso le da brillo, además, y le da, ¿no?, como esos reflejitos, doblados como si fueran zigzag. Lo mismo tenemos en Melsbrook. Melsbrook era ese pueblo con esos jardines de reliquias donde están el mismo sello y las mismas reliquias, ¿no?, también de los mártires tebanos y de las 11.000 vírgenes. Entonces, bueno, ahí tenemos la conexión un poco. Y luego también estos circulitos que están hechos con la misma técnica, con una especie de bolita, pues también los tenemos aquí en Herkenrode. Son muy parecidos técnicamente, ¿vale? No pueden ser nunca iguales porque están hechos a mano, pero pertenecen a la misma cronología, al mismo contexto. Lo malo suele ser que estas piezas belgas con las que estoy comparando nadie se atreve a fecharlas. Entonces están esperando a que yo las feche para que entonces digan ellos, vale, bueno, yo propongo primera mitad del siglo XVIII, yo me he lanzado y he dicho, bueno, pues mira, ya si me equivoco, pues bien, será que alguien lo ha investigado, porque me temo que nadie va a seguir con esto, no sé, es un tema muy bonito, pero no es muy atractivo, ¿no?, para mucha gente, sobre todo para las nuevas generaciones. Pero bueno, aquí tenéis otro detalle, ¿no? Yo los fecho en la primera mitad del siglo XVII, entre 1610, 1630, 40, por ahí andarán. Tenemos una flor de vidrio rojo que también está exactamente igual en Melsbrook, exactamente igual.
Tenemos también ese tipo de bordado con entorchados, ¿no? Que es como es rellenar un campo que tiene como formas vegetales, que lo vemos exactamente igual también aquí en Melsbrook. Luego el fondo, con esas lentejuelas cosidas, también está, ¿no? Cambiando el color, pero está allí. Y luego esos motivos como vegetales que se hacen con un hilo entorchado que parecen como dibujos, también están. Variaciones que utilizaban los mismos modelos, sí, pero es que aquí coincide todo. Y además es que en ese jardín de reliquias coinciden hasta las reliquias y hasta el sello, con lo cual yo creo que queda bastante clara, ¿no? la conexión con Flandes. Y aquí tengo más, ¿eh? Estos son también parte de la coronita, esto también es Melsbrook, de cómo utiliza ese papel en zigzag, y luego otros hilos de metal que hacen como unas Es, ¿no? Para hacer como una... bueno, pues como ¿no? Para marcar todo el perfil, también está en Melsbrook con unas bolitas así como muy parecidas. Fijaos también en esas bolitas que tiene la de Mártioda, con un conjunto de bolitas de vidrio que se repite igual un poquito más ordenado en Melsbrook, y este también. Esta parte es otra de las coronitas, esa bolita de vidrio rodeada de ese entorchado, pues están exactamente iguales y se repite, ¿no? En Melsbrook. Entonces, bueno, como obra de arte, pues yo creo que queda bastante claro que son flamencas, y lo nuestro no ha costado demostrarlo. Bueno, la cosa es que, sea lo que sea, vengan de donde vengan, estas reliquias tienen un valor muy bonito, porque al fin y al cabo son escenificaciones del cielo. Es decir, ¿qué nos están diciendo estas obras, ¿no? ¿Para qué están hechas? ¿Por qué tienen toda esa parafernalia de florecitas, de colores y de todo eso? Pues aquí lo que nos está diciendo es que, bueno, ese santo se ha muerto, ha dejado este hueso, pero está en el cielo. ¿Cómo es el cielo? Todas las culturas se imaginan el cielo como un paraíso, como un jardín, ¿no? El tema de esto de los jardines, las metáforas de los jardines, es una cosa muy común a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y aquí tenemos una escenificación del cielo porque se pone un hueso, pero el que le da carácter sagrado a ese hueso, el que le da pinta sagrada, es toda la parafernalia que le rodea alrededor. Y eso es el teatro, y eso es el arte que tiene. Y aquí digo lo de escenificación porque es literalmente, ¿no? El otro día hablamos, es que son como teatrillos, tiene esta grada, son como dos graditas, y luego está el hueso, y luego tiene como una alfombrita, y luego tiene la reliquia, o sea, la diadema, una especie de escenario y hasta un telón de fondo. Entonces esto nos está diciendo que es una construcción de una imagen para dignificar, para decirnos, esto es una reliquia, esto es el cielo, esto es lo divino, y estos santos, que son modelos de comportamiento para el que los está viendo, están en el cielo y tú les tienes que imitar para llegar a ese punto. Y con estas reliquias también, ¿no? Se manifiesta la santidad. Y aquí tenemos una cosa también que es muy, muy interesante, del que se hablará en la próxima charla, y es que se han encontrado en estos cráneos, o por lo menos uno que se ha abierto, se han encontrado flores aromáticas. Se han encontrado rosas, se han encontrado lavanda y se han encontrado romero. Eso significa que hay una intención de que estas reliquias huelan. Yo no sé hasta qué punto olían, o igual, yo qué sé, se la jugaban las distancias cortas, ¿no? Como el Brummel, igual de cerca sí olían, pero de lejos no. Pero aquí lo que cuenta es la intención. En el fondo, estamos hablando de arte simbólico, y la santidad y el cielo no se ve con los ojos carnales, se ven con los ojos espirituales. Lo que pasa es que como no tenemos otra, bueno, pues nos dan una imagen de brillo, de color, de oro, de metales, ¿no? Que nos induzcan a transportarnos y ver esto con los ojos de dentro. Y en esa apelación del sentido del olor, que ahora es totalmente olvidado, porque siempre estamos viendo las obras este tipo de obras para verlos, pero esto también se tenía que oler. Y esto del olor es muy sugerente porque el olor también en todas las religiones es otro de los medios para encontrarse con lo divino, ¿no? El incienso tiene una función, eso no es para purificar el ambiente o para, ¿no? Que se dice que para que no huela a cadáver y esas cosas, no, es para encontrarse con lo divino. ¿Cuántas leyendas de santos has visto, Gorka, que sean que se abre la tumba de no sé qué santo y de repente sale un perfume, ¿no? ¿Cuántas? Se repite muchísimo. Cuando se descubrió la tumba de San Marcos, toda Venecia empezó a oler flores y decía la gente, ¿de dónde ha salido este olor? ¿Cómo es posible? ¿No? Incluso cuando la Virgen fue asumida al cielo, ¿no? En la asunción de la Virgen, se dice que en su tumba se llenó de rosas y olía bien. Esto siempre es muy religioso, el olor, el buen olor. Como el mal olor corporal es como muy humano, pues los santos no huelen mal ni se pudren, ¿no? Siempre uno se muere en olor de santidad, se dice. Y claro, aquí tenemos el enfrentamiento entre pues, el hedor de la corrupción moral
con el perfume de la santidad. El diablo huele a azufre, ¿no? Eso ya lo sabemos todo el mundo. Bueno, pues los santos huelen a flor. Entonces, esto forma parte de la manifestación de la santidad. Al fin y al cabo, esto es como tener un cacho de cielo en casa. O sea, en la casa de Chezuri, entrar en el oratorio de Juan de Necolalde y de Antonia Hurtado de Mendoza tenía que ser un espectáculo, porque para ellos era entrar en un cachito de cielo, porque ahí es donde se manifestaba físicamente que tú podías comprender a través de tus sentidos qué es la santidad. Y eso daba mucho prestigio a la familia. Esto no es solamente una experiencia religiosa, esto no es solamente pues, ser devoto. Sí, pero con tener solo la reliquia ya es suficiente para tenerle devoción. Pero no, se montan toda esta parafernalia de todos los sentidos y esto es lo que genera la obra de arte y la obra de arte da mucho prestigio. Entonces, esto es lo interesante. Lo de los olores, Gorka, ¿no? Yo creo que esto, para terminar, ¿no? Es algo muy sugerente, porque es tú que estás tan al día de las investigaciones nuevas que se hacen en historia del arte, pues el investigar otros sentidos, incluso el sonido también, cómo sonaban, investigar sobre cómo oían en el pasado nos da mucha más información o más de cómo veían, ¿no? Y un sentido como otro son muy importantes, ¿no? Sí que, queríamos sobre todo terminar con una reivindicación de estas piezas, porque pese a que nos pueden parecer muy lejanas en el tiempo, nos pueden parecer, como unos objetos ya con los que no terminamos de conectar o que incluso nos resultan a veces un poco extraños o que nos pueden generar. Un amigo que vino, por ejemplo, a ver la exposición me dijo que salió con la tripa un poco revuelta. Sí, un poco sensible, pero sí que la verdad es que son piezas curiosas, pero que permiten. Yo creo que tiene una doble lectura. Por una parte, todo lo que nos ha estado contando Ainchane de los sentidos es realmente fascinante para estudiarlo desde metodologías nuevas que se están desarrollando en la que se analizan las obras de arte como una experiencia, no tanto igual en términos histórico-artísticos más tradicionales, sino como una experiencia sensorial, cómo juega la mirada, cómo la mirada es multimodal, es una mirada que toca, es una mirada que huele también. Por eso el olor es metafórico, no hay que entender todas estas cosas de una manera literal. Obviamente al abrir el sepulcro de un santo no olía a rosas, pero en ese ambiente sí olía a rosas, es un olor metafórico. Entonces yo creo que son unas reliquias que permiten acercamientos muy interesantes para seguir trabajando en el estudio de la imagen, en el estudio de las obras de arte desde una perspectiva muy novedosa, y también sobre todo es un patrimonio espectacular, un patrimonio que yo creo que hay que reivindicar este trabajo que se ha hecho, que se ha promovido desde el servicio de restauración, porque son obras que si no se conoce, si no se tiene un poco de conocimiento sobre ante qué tipo de piezas estamos, corren el peligro. Por eso han desaparecido muchísimos conjuntos de este estilo. Por desconocimiento, pues en un momento dado acaban probablemente en la basura, porque estas piezas ahora las vemos restauradas de forma maravillosa, pero cubiertas de polvo. El aspecto es muy distinto, y si hay gente que las vio en su momento en Mártir en la sacristía, la verdad es que el aspecto debía ser bastante terrorífico. Pero ahora limpias y ahora pudiendo estudiarlas en detalle, pudiendo analizar incluso sus vínculos con Flandes y en un contexto mucho más amplio, la verdad es que es un patrimonio que merece la pena recuperar. Creo que es muy importante transmitir la importancia de este patrimonio para que comprendamos que se deben llevar a cabo este tipo de trabajos, estos trabajos multidisciplinares en los que se reúne el estudio histórico-artístico, el estudio material de las propias piezas, y luego darlo a conocer, pues eso, para seguir conservando este patrimonio tan insólito, tan único, tan espectacular, porque hay pocos casos en nuestro entorno que tengan colecciones de este estilo, y yo creo que ese era uno de los objetivos de esta charla. No sé si quieres sumar alguna cosita. Sí, yo me quiero unir a ese alegato a favor del patrimonio, y sobre todo el patrimonio público, porque me parece muy destacable estas piezas que son tan relevantes, son obras excepcionales desde el punto de vista artístico, pero no porque no había muchas, es porque no hay muchas ahora. Es decir, yo estoy convencida de que en Flandes en el siglo XVII había una producción brutal de este tipo de objetos, pero como decías, los vemos en una iglesia o en un oratorio, que eso vete tú a saber de qué abuelo mío era en una capilla, yo qué sé, en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX también, son huesos, vete tú a saber esto de qué será, y se tiran, y se han tirado, y además no están tampoco en la historiografía artística, son objetos
no son arte, no son religión. Entonces, se han estudiado reliquias desde el punto de vista religioso, pero luego bordados, pero esto está ahí. Entonces, da como grima, entonces no hay publicaciones. Y uno de los principales problemas que yo me he encontrado para poder catalogar esto es que no hay publicaciones que me propongan cronologías y comparando yo proponga una. Y por eso, pues bueno, me voy a lanzar y se saldrá la publicación y luego pues Dios dirá lo que pase, ¿no? Pero creo que tengo algunos argumentos para más o menos colocarlo, pero el problema de esto es que no hay estudios, porque no ha interesado, porque no están valorizadas. Y por eso yo quería hacer un alegato, primero porque se pueden considerar obras de arte excepcionales, y las tenemos aquí, y son nuestras. Porque esta es otra de las cosas importantes que a mí me gustaría destacar. Estas piezas están financiadas por la nobleza para su capilla privada. ¿Quién ha visto estas reliquias a lo largo de la historia? La familia y poco más, ¿no? Sus amigos, los cuñados que venían de visita. En realidad esto ha sido creado y financiado para mostrar la riqueza personal de una familia y ahora forman parte de la riqueza patrimonial de todos nosotros, ¿no? Y eso a mí me parece un avance del siglo XX, ¿no? Que estas cosas ahora son públicas y gracias a eso los podemos disfrutar. Pero para poder disfrutarlos los tenemos que conocer y para poder conocerlas hay que hacer investigaciones, hay que publicar y yo creo que este estudio, que ha llevado 5 años, ¿no? La restauración, más otro año de investigación y los quedan unos meses todavía, más luego la publicación, todo el dinero y el tiempo que se ha invertido en un equipo multidisciplinar, yo creo que es muy importante valorar esos esfuerzos para poder disfrutar de un patrimonio público y que es de todos y que ahora lo tenéis ahí expuesto. Y yo creo que con este alegato ya está. Sí.